Ron the Black Dragon Van Cliff es, por no decir menos, una leyenda de las artes marciales. Apodado como el Dragón Negro, es un maestro, actor de películas en Hollywood y en Hong Kong. Estudió y aprendió durante su juventud con grandes maestros, incluyendo, entrenó junto a Bruce Lee en Hong Kong durante su estadía y filmaciones. Es escritor y autor de varios libros de artes marciales. También creó su propio estilo, el cual te detallaré en unos instantes sobre él. Pero no solo es actor y maestro de artes marciales, también estuvo en la jaula de UFC cuando las MMA estaban recién comenzando. En ese momento, los grandes nombres de la época como Chuck Norris, Don el Dragón Wilson, Benny the Jet Urquidez, Bill Superfoot Wallace, Joe Lewis, opinaban que las peleas de vale todo, como se le conocían en ese momento a las MMA, resultaban una metodología interesante para poder medir sus capacidades de combate. Pero el problema es que ellos ya estaban un poco viejos para participar, puesto que todos tenían más de 45 a 50 años. Sin embargo, Ron, el Dragón Negro Van Cliff, no tuvo inconveniente en participar en la cuarta edición de UFC a sus 51 años de edad, cuando las peleas eran casi aún sin reglas, sin guantes, sin protección, sin tiempo, ni jueces, ni puntuación. Nació en Brooklyn, Nueva York, en el año 1943. Allí también comenzó a entrenar artes marciales en su adolescencia. Ron Van Cliff sirvió en la Marina de los Estados Unidos en 1960 a 1965, con una gira en la Guerra de Vietnam en el año 65. Luego de su servicio militar se convirtió en oficial de la Policía de Tránsito de la ciudad de Nueva York entre el 65 y el 68. De entre sus condecoraciones militares, incluyen la Medalla de Buena Conducta del Cuerpo de Marinos, la Medalla de Servicio de Defensa Nacional y la insignia de Tirador Experto de Fusil. Ron Van Cliff ha competido en torneos de karate de contacto total y sin contacto en Nueva York y en varios torneos nacionales. Su entrenamiento en artes marciales comenzó a mediados de la década de 1950, sin embargo fue luego que entrenó con Bruce Lee en Hong Kong, en donde le apodaron el Dragón Negro. Tal como te lo comentara en la introducción, Van Cliff fue alumno de grandes maestros de las artes marciales. Entre estos maestros se encuentran, por ejemplo, en Go Chu Ryu, Peter Urban. También fue discípulo del maestro Frank Ruiz y Moses Powell, así como del fundador del Wing Chun, Leu Ting. Estudió también arnis moderno con Remy Presas y jiu-jitsu brasileño con el maestro Joe Moreira. Ron Van Cliff comenzó su carrera en artes marciales compitiendo en torneos de karate de contacto completo y sin contacto en Nueva York y luego internacionalmente ganando varios torneos nacionales y campeonatos mundiales. Se convirtió en 5 veces campeón mundial de karate y kung fu y 15 veces campeón All-American. En 1971, Van Cliff creó su propio estilo de artes marciales llamado Go Shu Chino, intentando unificar el estilo japonés Go Shu Ryu con sus raíces en las artes marciales chinas. Actualmente tiene el rango cinturón rojo 10º Dan, Shidoshi o Gran Maestro en este sistema. El 16 de diciembre del año 1994, el Dragón Negro regresó a los combates para pelear en el 4º campeonato de Ultimate Fighting Championship como el competidor de mayor edad hasta la fecha en pelear en UFC a los 51 años. La única pelea de Van Cliff en este torneo fue contra nada más ni nada menos que el experto brasileño en Jiu-Jitsu brasileño Royce Gracie. Los torneos en esos tiempos eran diferentes, solo avanzaba quien ganaba, por lo que una derrota significaba quedar afuera de este torneo hasta la próxima edición. Royce Gracie ganó la pelea en contra de Van Cliff por sumisión con un estrangulamiento trasero cerca de la marca de los 4 minutos. Si bien la pelea la perdió, tenemos que tener en cuenta muchos factores a destacar. Quitando el hecho de la diferencia de edad, como ya lo hemos visto, también debemos de entender de que Royce Gracie era imbatible en esos primeros torneos. Fue el campeón de UFC 1, UFC 2, en el UFC 3 le ganó la primera pelea a Kimo Leopoldo y luego se retiró del torneo por agotamiento físico, motivo por el que no ganó la tercera edición. Regresó en UFC 4, que es donde pelea frente a Van Cliff, y gana también este torneo en la final contra Dan Severn. Por este motivo, no hubo nada que reprocharle a Van Cliff por perder una pelea frente a quien perdió. Por esto también, Ron pasó a servir como comisionado de la UFC a partir de ese momento. Ron Van Cliff
se retiró de la competencia en el 2002 luego de ganar el campeonato americano de karate a los 60 años de edad. Compitió en más de 900 torneos, en más de 40 años de actividad en los circuitos de torneos y competencias. Van Cliff se retiró como 5 veces campeón mundial de karate, kung fu y 15 veces campeón estadounidense. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En el año 2015 retornó a los torneos, solo que esta vez en torneos de Brazilian Jiu-Jitsu, y es hasta el año 2021 que continúa compitiendo. El primer trabajo de actuación de Ron Van Cliff llegó cuando fue seleccionado para protagonizar la película del año 1974 en Hong Kong, The Black Dragon, también conocido como Super Dragón, junto a Jason Pai Piao. Algunos de sus papeles cinematográficos durante la década de 1970 fueron películas que aprovecharon la novedad de un artista marcial afroamericano, siguiendo la tradición del papel de Jim Kelly en Enter the Dragon. Luego de muchos papeles cinematográficos y ya con el apodo de El Dragón Negro, este nombre inspiró a títulos de sus películas como por ejemplo La Venganza del Dragón Negro, también conocida como El Dragón Negro se venga de la muerte de Bruce Lee del año 1975 y El Camino del Dragón Negro del año 1979. Es importante destacar que si bien ha creado su propio estilo del cual es Shidoshi o fundador, Van Cliff, dentro de sus carreras y sus avales, tiene más de 5 cinturones negros en diferentes estilos de artes marciales. Estos cinturones negros incluyen, por ejemplo, Goshu Ryu, Jiu-Jitsu, Judo, Kung Fu y Taekwondo.